el primer capítulo, el primer Helek del libro de Mesilat de Derech Hashem. Así que Kol Hakavod Lachem. Ahora vamos a hacer el segundo Helek. ¿De qué? ¿Y cuántos son? Son 4 halakim. Dígame. Ok. Pues si no ya empezamos. Sí, sí. Ok. Vete a Bon. Mica dice que cree, ella le dice creo que no la aguanta. Pero yo tengo de preguntar si me aguantas. Está todo bien, está todo bien, está todo bien. Chicas, vamos a empezar. El segundo Helek es sobre la Ashgaha, ¿ok? Ashgaha, el Ramjal lo va a traducir Ashgaha, que es una especie de supervisión, ¿ok? Ashgaha lo usamos como supervisión hoy en hebreo moderno también. Y la idea de Ashgaha es cómo interviene Kadosh Baruj Hu en el mundo. Y eso va a ser muy interesante porque aquí van a aparecer cosas como el propósito de las personas, el propósito de la creación, el motivo de los Isurim, la diferencia entre Israel y las naciones, etc. Temas muy interesantes todos, así que vamos a tratar de avanzar. Lo primero que va a decir el Ramjal en el primer capítulo es que el primer capítulo va a decir así: todo objeto que existe, todo ser que existe en la creación, en el fondo existe porque Hashem cree que se necesita. Sin eso no iba a funcionar el mundo como Él quiere que funcione. ¿Ese fui yo? Puede ser, sí. Un segundo. Lo que significa, por lo tanto, que cada objeto que existe en la creación, sean personas, sean animales, sean objetos inanimados, plantas, planetas, sistemas solares, lo que fuera, tiene un propósito para el funcionamiento de la creación. Eso es Snapchat, creo. Ok. Eso significa, este primer capítulo es súper rápido, porque son 3 puntos fundamentales y son muy fáciles de captar. Entonces, el primer punto es que todo tiene un objetivo para la función de lo que se espera que sea toda la creación, para lo que la creación está. ¿Y para qué está la creación? Eso lo vimos en el primer Helek. ¿Para qué? Dígame usted. Quería ver si me había chafado el celular. Sí. Efectivamente. Sí, obviamente. A todas. Personal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la creación? Hashem creó para dar de su bien a otro que no es Él. ¿Se acuerdan? Eso es el principio del segundo capítulo. Entonces, toda la creación está para conectarse con Hashem. Ese es el klal. La forma en que se conecta, recordemos un segundo, es que existen seres que son activos y seres que son pasivos en la creación. Buenas. Sabe que no va a pasar. Sabe que no va a pasar. ¿Qué pasaría si yo llego y le digo sabe que no va a pasar? Que no le vaya a dar el celular. Bueno. In any case. Ahora que no está tapazo, mitad. Jamás yo me dijeron nada rebelde. Para algo existía. Vamos a hacer algo al respecto, no se preocupe. ¿Seguimos? No se preocupe. No se preocupe. Entonces, el primer punto es que estos seres que son activos, que son la humanidad, no un ser humano en particular, sino la humanidad como un todo, tiene que ayudar a que la creación como un todo se conecte con Hashem. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que poner a Hashem en la realidad, como ver al mundo incorporando la presencia de Kadosh Baruj Hu permanentemente. ¿Ok? Y en función... No, no al El revés. mundo oculta la presencia de Hashem. Por eso nosotros tenemos que descubrirla. Perdón, Ok. se llama como
Ah, tenemos un reemplazo. Tamar me gana con la inquietud, pero yo no. ¿Se entendió? Entonces, el primer punto es que, de este capítulo, es que todo tiene un objetivo, y el objetivo es o activo o pasivo, para que la creación se acerque a Hashem, y eso significa que se perfeccione, mejore, se eleve, y pueda expresar la presencia de Hashem. Ese es como el concepto. Eso significa que si cada cosa tiene un objetivo, Kadosh Baruj Hu no solamente crea la cosa, sino que también mantiene la cosa y le da vida cuando corresponde, la mantiene cuando corresponde y hace que esté en la condición que tiene que estar en función de el camino que quiere que se siga. Controla a la creación, en el fondo. ¿Ok? Y eso significa, a su vez, que tiene que ir supervisando que las cosas funcionen. Y de ahí el concepto de Ashgaha. ¿Okay? Todas las cosas tienen que ir funcionando como tienen que funcionar para que el plan de Akadosh Baruj Hu se cumpla. Y entonces tienen que manifestar lo que tienen que manifestar, ocultar lo que se necesita ocultar, lo que fuera, para que los seres humanos tomen decisiones. Ahora, tercer punto, es que eso funciona con toda la creación, pero en el caso del ser humano, esta Ashgaha es doble. Con la Bejirá Hopsi. Con la Bejirá Hopsi. Entonces, ¿por qué es doble? Porque hay mucho del ser humano que es automático, funciona igual como funciona el resto de la creación. Tenemos cuerpos y los cuerpos funcionan físicamente. No entendí, Okay. otra vez. El cuerpo del ser humano y la realidad en la que el ser humano vive el cuerpo humano y la realidad en la que el ser humano vive son condiciones que no están definidas por la Bejirá Hopshit. Ustedes no están pensando y tomando la decisión consciente de respirar o no, de que su sistema digestivo opere o no, su sistema circulatorio y el resto de los sistemas que ustedes tienen en el cuerpo, ustedes no los manejan en forma consciente ni en forma de toma de decisión en términos generales. ¿Sí? Justo creo que ayer charlando con Yael en la jaulita que hicimos, estábamos hablando de la Ashgaha Pratit, de la Bejirá Hopshit, y me acuerdo que el otro día en el Shiur habíamos hablado de eso, pero no me acuerdo a qué habíamos llegado, pero ahora dijo que con el ser humano es distinto, porque hay doble, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Sí. Que hay doble opción y todo. Correcto. Entonces, el concepto de que es doble, por un lado es la parte física. Ustedes no, vamos a decir así, independiente de que hay algunas cosas en particular escritas al respecto, pero en principio uno no escoge la familia en la que está, la sociedad en la que vive, el país donde nació, etcétera, etcétera. Son condiciones de borde que se llaman en física o en ingeniería en el fondo, pero son condiciones que uno no toma como decisión, uno las recibe y uno actúa en función de eso. Las situaciones en las que ustedes están, cuando se sienten bien, cuando se sienten mal, ¿correcto? La gente con la que se encuentran, la educación que tienen, las decisiones que otros toman sobre ustedes, son cosas que ustedes no tienen control sobre ello. Y eso es todo coordinado de forma tal que ustedes tengan que tomar decisiones. Todo el tiempo. Entonces, hay una primera parte de la Ashgaha del ser humano, que es la parte en la que comparte la realidad con el resto de la creación. Hay una segunda parte en la que, como vimos al final del primer Helek, hay una segunda condición en el ser humano, que es que tiene la opción de la Bejirá Hopshit. Y la Bejirá Hopshit hace que la persona pueda actuar en la realidad que tiene, así que está definida no por él, para ver el mundo distinto, actuar, por lo tanto, coherentemente con eso, viendo el mundo distinto, y con eso influenciar a la creación completa. Que eso fue lo que vimos en la última clase, en el primer Helek, ¿se acuerdan? Entonces había esta concatenación que viene desde arriba,
y que genera la realidad que nosotros conocemos aquí, que es desde el punto de vista como se ve, como se describe en el mundo occidental, se llama determinismo. Es decir, son cosas que están determinadas por las leyes de la ciencia y de la realidad, y así funcionan. Por otro lado, existe el concepto de la Bejira Hofshit, que altera y genera un cambio desde lo físico y concreto de la realidad del ser humano hacia la realidad como un todo, y producto de eso influye en la realidad a continuación. Es decir, cambia la realidad a nivel superior y por lo tanto altera la realidad indirectamente. Por lo tanto, la Shejá en el ser humano también tiene que ser doble. Por un lado, tiene que ser como cualquier otro ser de la creación, porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la Bejira Hofshit. Y por otro lado, tiene que tomarse en cuenta lo que la persona hace, decide hacer. Y en función de eso, y su Bejira, entonces se le juzga distinto. Y aquí viene todo el inyan del din, de el analizar el funcionamiento del ser humano. ¿Ok? Claro, todo lo que... Entonces, porque es una pregunta que me la han hecho y le decimos mucho, lo que decíamos con la persona, ¿tiene Bejira Hofshit o no tiene Bejira Hofshit? Si es que Hashem tiene todo programado. La respuesta sería es que obvio que tiene Bejira Hofshit porque Hashem tiene el doble panorama en cualquier ocasión de lo que sea que elijas. ¿Esa sería mi respuesta o no? ¿O no se entendió lo que dijo? ¿Se entendió lo que dijo? Vamos a decir así. Hay una parte que está toda planificada. Imagínense ustedes, quizás esto podría ser una imagen que les puede servir para entenderlo. Digamos que ustedes están manejando un juego. Y en función de lo que los jugadores del juego tomen como decisiones, ustedes cambian la realidad del juego. Todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tienen que competir. Ustedes quieren que todos lleguen relativamente al mismo lugar. Entonces a unos les van a dar pistas de una forma, a otros de otra, lo que fuera, y a medida que van tomando decisiones, como ustedes quieren que lleguen al mismo lugar, le van poniendo nuevas trampas, nuevos impedimentos, nuevas ayudas o cosas para que cada uno vaya avanzando, todos por distintos lados, hasta que lleguen al lugar. Entonces Hashem no tiene el control. Tiene el control de la realidad completa, pero no tiene el control de la Bejira Hofshit de la persona. ¿Está claro? Tiene el control de todo el escenario, pero no tiene el control de los actores. En la parte en la que los actores tienen Bejira, en la parte que no tienen Bejira, obviamente también tiene control. ¿Se entiende el ejemplo? No, yo no. Digamos que ¿usted juega ajedrez? ¿Sabe jugar ajedrez? No. ¿Sabe jugar uno de esos juegos así en los que damas o ese tipo? Damas. Cuando el otro juega, hace una movida, usted cambia su estrategia, o debiese cambiar su estrategia, para poder hacerse cargo de lo que el otro está jugando, ¿correcto? Hashem tiene su estrategia y a dónde él quiere llegar. Y nosotros hacemos movimientos. Y él va reacomodando su juego en función de lo que nosotros vamos tomando como decisión. Pero en aquello que nosotros tomamos decisiones. Es como un efecto medio dominó, como que se va... No, es como un efecto extraño. Que todo el tiempo se va reacomodando. Todo el tiempo se va reacomodando la realidad en función de lo que nosotros vamos tomando como decisión. No necesariamente lo que ayer planeaba. No, de hecho nosotros podemos hacer cosas que ayer no quería que nosotros hiciéramos. ¿Ha escuchado hablar de Adama Rishon? No. Ah, sí. O sea, sí, Adama Rishon comió del fruto y Hashem no quería que comiera el fruto. Pero Adán tenía la opción de comer del fruto y comió del fruto. ¿Correcto? O sea que todo depende de nosotros Todo depende de nosotros. solamente. No solamente. Él arregla toda la situación. Pero nosotros tomamos la decisión de si conectarnos o no. Todo el tiempo. Él quiere que nosotros nos conectemos porque nos quiere dar. Pero nosotros tomamos la decisión de si nos queremos conectar o no. Eso es una cosa nuestra. La decisión nos depende, por lo tanto, la conexión no depende de él, depende de nosotros. Únicamente.
una vez escuché, no una vez escuché, muchas veces, que uno, es lógico lo que voy a decir, uno se crea su propia realidad, en el sentido de que, y más nosotros que cumplimos Torah Mitzvot, que uno más o menos, bueno, se supone que funciona así, más o menos hace las cosas bien y el resultado debería ser bueno también. No, O no, o no. o no. Y por lo tanto, ¿Cómo lo digo? Ah, me está automatizando. Bueno, cuando lo tengo... ¿se entendió hasta acá? Sí, una cosa. Dígame. Una vez me dijeron que con este tema de la elegir a José, que tipo Hashem te da la opción de elegir y vos elegís todo, pero tipo como que por un lado está eso y por otro lado Hashem ya sabe qué vas a elegir. Claro. Pero Hashem, no Elohim. Ah, no, me mataste. Venga, no entiendo nada. Otra vez con Otra vez con eso. eso. Nunca me quedó claro la clase. No, a ver, ya no me tomo, ya no. ¿Usted lo puede explicar o no? ¿Usted lo puede explicar o no? Sí, bueno, pero no, hacemos Elohim, ya. No venga con esas cosas raras. Pero ¿por qué no? Pero eso lo dice la Torah. Estoy de acuerdo con eso, solo que ella lo está diciendo de una forma en la que borra la lógica de lo que estamos tratando de decir, así que no es la idea. Hashem o Elohim, Macabana. Que Dios es el Dios. No, el problema es que en español la palabra Dios, Ahí solo uno. ¿sí? Es que Ilu, las dos cosas, Hashem y Elohim son Dios. ¿Ajá? Este es Dios y el otro también es Dios. En hebreo no funciona igual. No, porque no hay una categoría Dios que se llama Hashem. Hashem es el nombre de Hashem. Por eso lo llamamos Hashem, el nombre. Porque es el nombre de Él, lo que sea que eso signifique. Pero Elohim es Dios. Es distinto. Ah. ¿Pero qué significa Dios? ¿Quiere explicarlo usted? No quiere explicarlo usted. El- Como que hay niveles de Dios. No hay niveles de Dios. Hay Dios y hay Hashem. Son dos cosas distintas. No, Elohim se refiere a Dios. Por eso, correcto. Es como decir que todas ustedes, ¿sí? Son alumnas, ¿correcto? Acá. Pero no todas se llaman Mijal, por ejemplo. Hay una Mijal con el apellido de Mijal. ¿Ajá? Es el de acá atrás. No, déjemelo acá. Quítale el volumen y me lo deja acá. Usted tenga cuidado, usted tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Sí. La diferencia fundamentalmente es así, solamente para que se entienda. Elohim es una categoría de todo aquello que uno considera que tiene el control de la realidad y que funciona en la realidad. Hashem es el que generó la realidad y también se manifiesta como aquel que controla la realidad. Pero si uno cree, por ejemplo, que el poder es en realidad lo importante y que el poder es el que maneja el mundo, entonces uno le da la categoría de Dios al poder. Si en realidad todo se mueve por amor, entonces uno le da la categoría de Dios al amor. Si uno cree que en realidad toda la realidad funciona porque existe dinero y el dinero y las transacciones son lo único que importan y eso es lo que controla la realidad, entonces uno convierte al dinero en un Dios. Si uno considera que la belleza es lo que maneja la realidad, entonces uno considera a la belleza un Dios. Pero al final del día, todo eso son solo manifestaciones específicas de Hashem. Hay una manifestación equilibrada, razonable y balanceada de Hashem. Eso lo llamamos Eloquenu. Por eso el Shema dice Hashem Eloquenu.
No dice Hashem Elohim. Hashem Eloquenu. Nuestro Dios es una imagen no distorsionada de la proyección de Hashem en la realidad. Pero sigue siendo parte de la realidad Elohim. No es fuera de la realidad. ¿Se ve la diferencia? No. Sí. Dice que Elohim es todo lo que uno cree Que tiene control. Que controla la realidad. Claro, Si vos crees que la energía energía controla la realidad, entonces lo pones, decís como que eso es Elohim. La diferencia es entre lo que uno cree y la manifestación de Hashem en el mundo. Por ejemplo, los tribunales de justicia se llaman Elohim también en la Torá. Es el que creemos que controla la realidad. Claro, pues, Porque tienen el poder de ejecutar la ley y tienen el control sobre la realidad de la ley y por lo tanto son como un Elohim desde el punto de vista de la ley. ¿Y por qué los avanzan así a menos? Porque son Elohim, la gente piensa que eso tiene control, entonces son otras formas de manifestar el control. ¿Mejor? Ay, así es, yo tan mierda o complicado. Vamos a desarrollarlo después porque no quiero perder más tiempo de la clase en esto. Perdón. Sí. ¿Se entendió? Hasta acá. ¿Quién es Entonces, el que, digamos, sabe lo que la decisión que vamos a tomar? Hashem. Pero él se manifiesta de que Ilu que no sabe. Entonces, ¿tenemos o no? ¿Ah? Tenemos Bejirá, en cualquier caso tenemos Bejirá, porque nosotros escogemos si relacionarnos con él o no. Que él sepa que nosotros nos queremos o no es un cuento aparte. Pero la forma en que se manifiesta es como si no supiera. Es decir, la realidad va cambiando. Como si no supiera, pero Hashem, que es el que realmente tipo, tiene la verdad y sabe. A ver, es él, no voy a entrar en el sabe tema todo. de si Hashem tiene tiempo o no tiene tiempo, con lo Kim, la cosa y lo demás, porque eso vamos a terminar jamás. ¿Cómo sabemos que Hashem es avance y después Y ahí se- Esther sabe. Creo que vamos a tener que hacer una clase aparte para poder reexplicar Para este chicas tema. nuevas y... De ser. Ay, Sí. gracias, madre. No, está bien. Digo, está buenísimo poder 100%, explicarles. No, 100%. estoy... Está todo bien, está todo bien. No, para que entiendan, pues, ojalá. Está todo. Sí. Ok. Entonces, el primer capítulo se resume, por lo tanto, en lo siguiente. 3 puntos. 1. Todo tiene un objetivo. Todo está aquí porque se necesita. Todos nosotros estamos aquí porque se necesita que estemos. Aquí en la realidad, ¿sí? En la vida. Porque se necesita que estemos. Va a explicar después por qué y cómo, pero todos estamos aquí con un objetivo. 2. Toda la realidad está siendo supervisada permanentemente por Akadosh Baruj Hu para que cumpla y se modifique de forma tal que se satisfaga el plan que Hashem quiere con el que las cosas se vayan manifestando, para que lleguen al objetivo correcto. Y tercer punto, hay una diferencia entre la forma en que se supervisa al ser humano con respecto a cómo se supervisa el resto de la creación, porque en el caso del ser humano tenemos que considerar 2 cosas: que hay una parte importantísima, muy muy grande del ser humano, que es parte de la realidad, que también está determinada sin el control del ser humano, y hay otra parte en la que el ser humano toma decisiones, y esas decisiones de Bejirá alteran la realidad de la creación, y producto de eso tiene que ser supervisado de estas 2 formas distintas. Uno desde el punto de vista de una creación como cualquier otra, y otro desde el punto de vista de lo que causa con sus decisiones. ¿Está claro? Esos son los 3 puntos del primer capítulo. Muy fácil. Segundo capítulo nos explica un poco cuál es el objetivo al que tiene que llegar la realidad. Se supone que Akadosh Baruj Hu creó para dar de su bien a otro que no es él. Eso ya lo dijo en el segundo capítulo, de la primera parte. Ahora trata de desarrollar un poco más este concepto del Ramjal y va a decir así. Existen 2 periodos en la historia. El periodo de la abodá, del trabajo, del servicio, cómo hacemos para conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Y la segunda etapa es el periodo de disfrutar de esa conexión. El primero lo llamamos Olam Hazé, este mundo, y el otro lo llamamos Olam Haba, el mundo por venir. ¿Cómo se tiene que ver el mundo por venir? En términos prácticos, el mundo por venir tiene que ser una situación en la que se vive la conexión que uno generó en Olam Hazé con Hashem.
Por lo tanto, no puede haber desafíos. No puede haber una situación de juicio. Es simplemente para disfrutar. Lo que sea que se llame ese disfrute, la conexión, el presenciar a Hashem o su Shekhinah o su radiación o como sea que lo expresan en distintas partes y los distintos Jajamim. Pero en el fondo es vivir la conexión que uno generó con Akadosh Baruj Hu, disfrutarla. Eso es. ¿Solo uno como persona? No, en dos conceptos. A nivel de persona, la conexión que cada persona generó, y también la conexión a nivel de sociedad o de humanidad que se generó. Para llegar allí, por lo tanto, tiene que estar hecho a través de la justicia. Es decir, no es que a uno le regalan el llegar a Olam Haba Stam. Uno tiene que buscar la conexión. Si uno no quiere conectarse, entonces no hay necesidad de la conexión y por lo tanto esa Neshama desaparece. ¿Ok? Si una persona se quiere conectar, tiene que llegar. ¿Ok? Y en función de cuánto se quiere conectar, evidentemente también tiene que haber modificaciones. Mientras más me quiero conectar con Hashem, mejor tiene que ser mi conexión, porque es un tema de justicia. Cuanto más que, perdón. Me quiero conectar con Hashem, Sí. más conexión debo tener, porque de nuevo, no depende de Hashem, depende de mí. Mientras más conexión quiero tener, más conexión debo tener. Y eso se ve en función de cómo la persona actúa y de cómo la persona ve la realidad. Cómo se manifiesta en la realidad lo que la persona piensa y quiere. ¿Está claro hasta acá? Bastante fácil. Y para tener esa conexión, ¿qué hay que hacer? Trabajar acá. Venir a ayudar a alguien. Trabajar acá. Y eso significa, hay 4 niveles que vimos en el cuarto capítulo de la primera parte. Está cumplir con mitzvot, ¿sí? Utilizar la realidad para conectarse, trabajar las midot y estudiar y entender y clarificar cómo funciona la realidad. 4 niveles distintos. ¿Ah? Tener que solamente querer. Yo me puedo querer conectar y no hacer nada. Entonces no hay conexión. Dijimos siempre, desde el tercer capítulo de la primera parte, dijimos así, la vejirá no es solamente tener ganas de, porque todos tenemos la misma inclinación para los dos lados. Todos queremos tener una conexión impresionante con Akadosh Baruj Hu, incluso la gente que no sabe qué es lo que significa, ningún problema, todo el mundo quiere ser súper espiritual, elevado y perfeccionarse, y todo el mundo quiere disfrutar del mundo concreto y tener placer permanentemente. ¿Correcto? Todos queremos las dos cosas al mismo tiempo. La pregunta es: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo se manifiesta lo que quiero en la realidad? ¿Cómo vivo? ¿Vivo como que quiero proyectarme y crecer? ¿O vivo como que quiero desarrollar el placer que pueda tener ahora? Total, después vemos qué pasa. Esas son las dos opciones. Todo el tiempo las tenemos. Y todos tenemos la inclinación para los dos lados. ¿Correcto? Eso es el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, o si quieren, la inclinación Nishmati, como de la Neshama, y la inclinación Gufani para el otro lado. Esas son las dos cosas. Uno tiene ganas de generar la conexión y el otro está pensando en disfrutar la situación actual. Y eso es lo que tenemos que todo el tiempo poner en la balanza. Ok. El objetivo, por lo tanto, es que la persona, en función del nivel de conexión que generó, viva en el Olam Haba una conexión más potente con Akadosh Baruj Hu. Entonces, una persona que hace todo perfecto, vamos a partir por ahí, una persona que hace todo perfecto es el objetivo completo, llega al máximo. Un segundo, vamos a partir por ahí, dije. Entonces, una persona que hace todo perfecto va a generar una conexión como se supone que tiene que ser. Y va a tener el óptimo de la creación. Y también de lo amaba. ¿Está claro? Una persona que no quiere la conexión y que destruye la conexión con Hashem va a desaparecer. El tema es que
en todo nivel existe Bejirá. Y no hay casi nadie, o digamos nadie, que sea perfecto en todo aspecto todo el tiempo. Y como Olama va tiene que ver con el nivel de conexión que uno genera y por lo tanto con un grado fundamentalmente de justicia, entonces se tiene que generar este equilibrio entre la justicia y el objetivo. Y entonces se van a generar dos situaciones, una a nivel personal y otro a nivel de klal. A nivel personal, cada persona genera su conexión con Akadosh Baruj Hu. Pero también el mundo tiene que generar una modificación para llegar a Olam Haba. Es decir, si nosotros conectamos a la realidad, lo volvemos trascendente, entonces el mundo llega a un nivel específico. Si nosotros destruimos el mundo, que parece ser lo que estamos haciendo, entonces funciona al revés, ¿correcto? Pero el mundo tiene que generar la situación de Olam Haba también. Hashem a través del mundo. ¿Está claro? ¿Estamos hasta acá o no? Sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces Hashem lo que quiere hacer es que en el Olam Haba haya lo que el Ramjal llama el Kibbutz Ashlemim, la reunión de la gente que se perfecciona. Shlemim es la son Shalem, ¿sí? Perfecto o íntegro. La reunión de la gente íntegra, si quieren verlo así. Y en función de dónde uno está parado en este mundo, el tipo de conexión que uno genera en este mundo, es el grado en el que uno se adhiere, se va a adherir en Olam Haba a ese Kibbutz Shlemim. ¿Sí? Parte importante de lo que vamos a hacer a partir de ahora, vamos a terminar, pero parte de lo importante es que vamos a ir viendo cómo cada grupo va a incorporarse o no a Olam Haba. ¿Grupo de qué? De gente, en función de las decisiones que cada uno toma. ¿Ok? Y en función de eso también, cómo Akadosh Baruj Hu nos pone pruebas, y aparte de las pruebas que cada uno tiene que vivir, que va a ser parte de lo que vamos a ver en la próxima clase, también cómo se relaciona con las cosas que tenemos que mejorar. Entonces el Ramjal en el fondo va a dividir toda la realidad del ser humano en una cantidad, si mal no recuerdo son 8 formas distintas en las que uno presencia situaciones que uno entiende que no tendrían que ser. Y vamos a hablar mucho de eso a partir de la próxima clase. ¿De acuerdo? Hasta luego. ¿Pueden parar esa cosa que me pone nervioso? Gracias, Gracias. Roda. ¿Cómo se Creo que no se estaba grabando. Sí, se está grabando. Dígame. Está grabando, ya lo sé. Ay, ¿qué tiré? Ah, no sé, otro celular. No importa. Que se rompió, se destruyó. No. ¿Alguien habló? No.